Hola, ¿cómo están? El tema que voy a hablar es el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental y o con trastornos mentales. Y cuando hablamos de derechos humanos, inevitablemente se nos viene la contingencia, lo que es el estallido social que estamos enfrentando y todos los cuestionamientos sobre las violaciones de derechos humanos que los carabineros, ¿no es cierto?, han cometido y que han sido denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por organismos internacionales que han venido a visitar, donde estamos involucradas hasta las Naciones Unidas. Y bueno, ¿de qué se acusa a Carabineros en cuanto a violaciones de derechos humanos? Esta frase que vamos a encontrar repetida a lo largo de la presentación: tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y por qué esta frase es tan importante y de dónde viene? Bueno, esto aparece por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 1948, pasado la Segunda Guerra Mundial, los horrores ahí cometidos, especialmente todo lo que significó el Holocausto, los campos de concentración, las matanzas, y en las cuales también se hicieron experimentos sin consentimiento y también muerte de personas con trastornos mentales. Entonces, los países dijeron nunca más a este tipo de cosas y se comprometieron a una serie de puntos, algunos de los cuales están en esta lámina: que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, que no hay distinción de ningún tipo, todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, y nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí está el punto que se pone por primera vez. Asimismo, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bueno, ustedes pueden estar pensando de que eso es cosa de los carabineros, pero tenemos inevitablemente que pensar que esto ocurre en los servicios de salud mental. Esto ha ocurrido por muchos años, siglos, y de alguna manera sigue ocurriendo. ¿De qué se nos acusa a nosotros? De lo mismo. Que algunos de nuestros tratamientos aplicados de manera inadecuada pueden ser torturas, algunas de las actitudes nuestras pueden ser tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y nosotros detenemos, nosotros quitamos la libertad a las personas a través de hospitalizaciones involuntarias. Entonces, al igual que los carabineros, estamos sometidos a esta Declaración Universal. Ahora, esta Declaración Universal fue como son las declaraciones, una declaración de buenas intenciones de los países. De ahí a que los países cumplieran con esta declaración, había un trecho muy grande. Y por lo tanto fue necesario que nuevamente en la década del 60 se sentaran los países a ver, bueno, ¿cómo hacemos efectivo esta declaración? Y los países en la década del 60, entre ellos Chile, firman dos grandes tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los países tienen que cumplir en la medida que su desarrollo económico lo permita, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los países sí o sí tienen que cumplir porque no implican recursos, necesariamente. Y estos pactos, si bien se aprueban en la década del 60, entran en vigencia el año 1976. Ya la dictadura en Chile llevaba 3 años.
Por lo tanto, desde el año 76 en adelante a la dictadura se le podía atribuir violación de estos derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos. Bueno, no bastó con estos pactos porque algunas poblaciones o algunas prácticas se siguieron desarrollando en los países, a pesar de los pactos, a pesar de las sanciones que estos pactos ya implican de la comunidad internacional, que pueden afectar las relaciones económicas, las relaciones culturales entre los países, si son sancionados con violaciones de derechos humanos. Pero, bueno, está todo el tema de la discriminación racial. Entonces hubo un pacto, un tratado internacional específico para prevenir la discriminación racial. De igual manera, la discriminación contra la mujer, las prácticas de tortura y tratos inhumanos en particular se definieron en detalle qué significan, y dentro de ella quedaron prácticas del campo de la psiquiatría, todo lo que implica los derechos del niño, ciertas poblaciones en situaciones especiales como son los migrantes, especialmente los trabajadores migratorios y sus familias. Todos estos han sido sujetos de tratados internacionales que permiten ir afinando, permiten ir educando y permiten ir también generando penas para los países que violan estos derechos. Finalmente, también se hace un tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, dentro de la cual se incluye la discapacidad física, las discapacidades sensoriales y, por supuesto, la discapacidad mental en sus dos vertientes, la intelectual y la psíquica o psicosocial o psiquiátrica también se le ha llamado, producto de enfermedades mentales. Y esta convención en la práctica repite lo mismo que decía la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo mismo que decían los dos pactos, tanto los pactos que ya mencionamos de derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Pero dice, todo esto se aplica igualmente a las personas con discapacidad. Y ahí al centro, bueno, ahí es un pequeño resumen del gran listado de derechos que tiene este tratado internacional. He puesto al centro la capacidad jurídica, porque eso significa reconocer la calidad de persona, la calidad de ciudadano de las personas con discapacidad mental, que pueden tomar decisiones. A veces pueden necesitar apoyo para estas decisiones, pero son libres de tomar decisiones en todo lo que concierne a sus vidas, desde el manejo del dinero, desde el manejo de su libertad, desde el manejo de los medicamentos y de los tratamientos, y qué tratamientos desean las personas, pueden aceptar o rechazar. Y bueno, está todo el resto, ¿no es cierto?, el derecho a tener un hogar, una familia, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y la rehabilitación, de vivir en la comunidad, y también la libertad y protección contra abusos, donde está de nuevo los tratos, la protección contra tratos inhumanos o degradantes. Bueno, tenemos una larga historia en salud mental y psiquiatría de violaciones de derechos humanos. Este hito mundial que significó que Pinel fuera a lo que llamaban hospitales, pero que eran depósitos de mendigos, prostitutas, criminales y otras, y entre ellos también personas llamadas en ese momento locas o dementes. Y había un gran centro en París para mujeres y otro gran centro, gran institución que tenían como 5.000 o más personas para varones. Y aquí aparece Pinel entonces
con un ayudante que corta las cadenas, porque a las personas con demencia, que se llamaba con psicosis, podríamos decir hoy día, eran encadenadas. Bueno, el gran acto libertario fue solamente cortarle las cadenas y generar el primer tratamiento psicosocial, que se llamó tratamiento moral, que no era muy voluntario, que digamos, y tampoco se rompieron las paredes, siguieron las personas encerradas en esto. Y desde aquí surgen los grandes manicomios en todos los países del mundo, de esta idea de Pinel de tener encerrados solo ya a las personas con trastornos mentales sin las otras condiciones de seres humanos que la sociedad rechazaba y que ponía antes junto con los enfermos mentales. Se quedaron solo los manicomios para enfermos mentales. O sea, seguimos violando derechos humanos en estas instituciones, con un poquitito más de mirada psicosocial. Bueno, y esto se refleja en pinturas, como la pintura de Goya a la izquierda de la pantalla del siglo XIX, o el hospital psiquiátrico del siglo XX, no sé si vieron la película Atrapados sin salida, donde muestran cómo el electroshock se usaba en aquellos años, en la mitad del siglo pasado, sin anestesia, sin relajantes musculares, sin consentimiento de las personas, y muchas veces se aplicaron, y en Chile también me tocó ver en fichas que se aplicaban como castigos a las personas, no como tratamiento, en muchos casos. Bueno, y aquí mostramos una línea histórica del desarrollo, para mostrar de que estamos aprendiendo como sociedad, como humanidad, el respeto de los derechos humanos para las personas con enfermedades y o discapacidades mentales. Desde Pinel, en 1795, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 1948, que, como ya dijimos, se aplica también a las personas con problemas de salud mental. Leyes de algunos países, como la ley Kennedy en Estados Unidos, que empieza con los primeros tratamientos en ese país de tipo comunitario, los centros de salud mental comunitarios, la psiquiatría desde los hospitales psiquiátricos a los hospitales generales, en los servicios de urgencia, etc. En Chile hubo un movimiento muy interesante en el cual yo me formé como psiquiatra, del profesor Marconi, de los programas intracomunitarios. Ya mencionamos los dos pactos que entran en vigencia el año 1976, de Naciones Unidas. El otro gran hito es el primer cierre de un hospital psiquiátrico en Trieste en 1977 y la construcción de todo un modelo comunitario de atención y de respeto de derechos humanos. Hubo luego unos principios de Naciones Unidas del año 1991 que ya en este momento ya están obsoletos, y con la Convención de Naciones Unidas que ya les mencioné. Y para hacer esto carne en los servicios de salud mental, la Organización Mundial de Salud en el 2012 saca unos estándares para los servicios de salud mental. Estándares para el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de las personas en tratamiento en centros de salud mental de cualquier tipo, sea hospitalizado, sea hospitalización de día, sea tratamiento ambulatorio, sea en especialidad, sea en atención primaria. Bueno, en Chile hemos tenido condiciones inhumanas en hospitales psiquiátricos. Esta foto de la década del 80 muestra cómo una persona que entró de niño, probablemente con un trastorno del espectro autista, y ahora la foto lo toma como adulto, el tipo de ropa, vestimenta, los barrotes que lo aislaban del resto del hospital, el plato donde comía, sin servicio, sin cuchillo, sin derecho a cuchillo, tenedor, sin cuchara, tenedor, cuchillo, comiendo con las manos, condiciones muy degradantes,
en aquellos años y que no habían mejorado mucho en el 98, donde se quejaban las personas en servicio de larga estadía de toda esta lista que figura en la pantalla, destacar lo que son francas violaciones de derechos humanos, como la obligación a realizar ciertas actividades, quisieran ellos o no, la falta de personal que implicaba el temor e inseguridad, porque recibían maltrato físico y verbal, abusos sexuales, tanto de parte de otros usuarios como de parte del personal. Hemos mejorado mucho todo esto, pero aún así, en el informe anual del año 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el mismo que está denunciando las violaciones de derechos humanos de los carabineros, también denuncia las violaciones de derechos humanos en instituciones psiquiátricas de larga estadía. También se nos acusa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y destacan algunas de las cosas en ese informe, que son encerradas las personas a la fuerza en salas de aislamiento, la terapia electroshock contra la voluntad de las personas a la fuerza, aún existen castigos, personas que se amarran a la cama, que son desnudadas en público. Curiosamente, fíjense, lo mismo que se acusa a Carabineros, de desnudar a las personas en las comisarías, lo mismo estábamos, espero que no estemos aún haciendo, en las largas estadías. Agresiones por funcionarios, ataques sexuales por funcionarios, estas son palabras textuales de este informe. Y a pesar de que la política nacional dice que no deben haber ingresos a larga estadía, a pesar de que FONASA no paga nuevos ingresos desde el año 2001, 2002, siguen ingresando personas a unidades de larga estadía. Bueno, podríamos pensar de que muchas personas ahora ya no están en larga estadía y que están en hogares protegidos. Lamentablemente, en un estudio de Jorge Chuaki en Valparaíso, muestra que el hogar protegido replica algunas de las prácticas de los hospitales psiquiátricos. Es percibido por los propios usuarios como un lugar muy normado, con actividades rutinarias, horario fijo, todo determinado por los cuidadores, no por la voluntad de las personas que están viviendo así, en oposición a lo que dice la norma de hogar protegido. Entonces, ¿cómo la cultura de violación de derechos humanos a las personas con trastornos mentales que está en nuestra sociedad se expresa en los servicios de salud mental, se expresa en las largas estadías y se puede expresar también en hogares protegidos? Retos y permisos, se quejan los usuarios, prohibiciones, pero se quedan porque satisface ciertas necesidades básicas. Claro, tener techo y comida, techo, abrigo y comida, los hace permanecer en los hogares. Pero el trato, al menos esto que demuestra Chuaki, ojalá que esto no sean todos los hogares protegidos del país, este trato infantilizado, estas órdenes que se le da como a niños chicos, obligándolos a lavarse los dientes, a afeitarse, sin que las personas lo hagan de mutuo propio porque consideren que es necesario hacerlo. Y que no pueden tomar decisiones, no son autónomos, ¿no? Si quisieran estudiar o trabajar tendrían que pedir permiso. Si ella, la cuidadora, da permiso, se puede, si no, no. Lamentablemente, aún meses atrás, hubo esta denuncia de que un paramédico viola a un paciente en el instituto psiquiátrico y huye posteriormente de Chile. Esto está en la justicia, tengo entendido que se está pidiendo la extradición de esta persona.
que fue ubicada en Estados Unidos, y esto ocurre en un servicio de agudos. No solo en servicios de larga estadía, sino que también en servicios de agudo pueden ocurrir violaciones graves a los derechos humanos de los usuarios. Hay otras violaciones más sutiles, que el no tener suficiente acceso es también una violación a un derecho humano, el derecho a la salud. Lo mismo que la mala calidad de la atención que podemos dar, que no tengamos suficiente apoyo en la comunidad para la inclusión social, que aún hagamos tratamientos obligatorios, las hospitalizaciones forzadas si no se hacen debido a la legislación que no cumple en plenitud con lo que plantea la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y vemos malos tratos y castigos aún en servicios ambulatorios. Y luego vemos que en la sociedad tampoco se respetan los derechos humanos muchas veces. No se les deja ejercer la capacidad jurídica por tener una enfermedad mental o por tener una discapacidad intelectual. No reciben suficientes apoyos para poder trabajar. Discriminaciones, obstáculos para tener pareja o formar familia. Insuficiente apoyo para vivir en forma independiente. Todo eso también son violaciones de derechos humanos. Repasando lo que hemos dicho, hay dos grandes pactos de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos políticos y civiles del año 1976 que se aplican a salud mental. Al principio, o digamos hasta el año 2006, regían estos principios que no son vinculantes. Lo que está en rojo significa que son vinculantes, que estamos obligados a cumplir con los derechos ahí establecidos, como países firmantes de estos derechos. La convención es vinculante, es obligatoria, pasó por el Congreso chileno, fue aprobada, fue firmada por la presidenta Bachelet en su primer gobierno, tiene categoría de ley de la República, tan importante como la Constitución, porque es un tratado internacional. Bueno, ahí hay una serie de debates. La actual Constitución, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es de que la Constitución está sobre los tratados internacionales. Hay juristas que dicen que los tratados internacionales deberían estar sobre la Constitución de los países. Es un tema que va a tener que discutirse cuando se discuta la nueva Constitución. Y entonces, para interpretar en mayor profundidad este tratado vinculante, esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están los temas, estándares y criterios del instrumento de calidad y derecho de la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de entrar en el documento de la Organización Mundial, veamos primero la Convención. En su artículo 3 enumera una serie de principios generales, yo he puesto algunos ahí en la pantalla: el respeto a la dignidad, a la autonomía, a la independencia, a la no discriminación, la participación, respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a los niños y niñas con discapacidad. Son todos principios que están en todos los articulados representados. Y esto tiene obligaciones para los estados, obligaciones para Chile. Chile está obligado a tener medidas legislativas para que estos derechos de la Convención realmente se expresen en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante que la nueva Constitución incluya a las personas con discapacidad, incluya sus derechos internacionales expresados en este tratado internacional que es la Convención.
Chile está obligado a derogar todas las leyes que son discriminantes. Tiene que tener políticas que promuevan los derechos humanos en las personas con discapacidad, para que nadie discrimine, para promover investigación y para promover esto que estamos haciendo en este curso, promover la formación de los profesionales en todos los derechos de las personas con discapacidad que son reconocidos en este tratado internacional. Yo he subido en la plataforma una lectura complementaria que ustedes, los más interesados, pueden acceder, que es este instrumento de calidad y derecho de la Organización Mundial de la Salud, donde en sus anexos ustedes pueden encontrar la Convención del 2006 de los derechos de las personas con discapacidad y todos los estándares que señala la Organización Mundial de la Salud para los servicios de salud mental. Bueno, además explica el método de cómo evaluar esto, cómo se pueden autoevaluar ustedes en sus servicios de salud mental, sean ambulatorios o hospitalizados, y cómo también pueden ser evaluados externamente. Estamos en conversaciones con la Comisión Nacional de Protección de las Personas con Enfermedad Mental, la cual está muy interesada en que todas las comisiones regionales manejen este instrumento y cuando hagan sus visitas a los distintos servicios, apliquen este instrumento para ir generando un aprendizaje, una cultura de calidad y derecho en salud mental. El documento de la OMS no toma todos los derechos de la Convención, y aquí hay un listado de los derechos que incluye. No lo voy a leer, lo pueden leer ustedes con calma, solamente señalar nuevamente esto que anuncié al principio de mi presentación, que sí está incluido el artículo 15 de la Convención sobre la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para las personas con discapacidad, incluida la discapacidad mental. Y destacar la importancia del último derecho que vamos a ver cómo es el que más nos cuesta implementar en Chile, que es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que es el artículo 19 de la Convención. Este instrumento tiene 5 herramientas de evaluación. Se basa entonces en primer lugar en unas entrevistas a los usuarios, a los familiares y al personal que trabaja en cualquier dispositivo de salud mental, pero también en la revisión de documentos como fichas clínicas, como protocolos, como cualquier orientación que ocupe el dispositivo, y asimismo la observación de prácticas, de cómo se relacionan el personal, el equipo, con los usuarios. Luego hay 2 formularios que permiten el informe y el manual de aplicación, que es el que yo les subí en la plataforma, que ustedes pueden leer, donde explica cómo se aplica esto. Y como ya dije, que en sus anexos tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares de la Organización Mundial de Salud para los dispositivos de salud mental. Lo interesante de la metodología de estos instrumentos es que los usuarios participan en la evaluación. Participan tanto como informantes a través de las entrevistas, que las puede realizar profesionales, pero ojalá que las realicen otros usuarios, porque también la metodología incluye a los usuarios como evaluadores. Entonces, el ideal es que haya un equipo de usuarios y profesionales evaluando
los distintos dispositivos, que esta evaluación sea externa, por ejemplo, que la realice las comisiones regionales de protección de las personas con enfermedades mentales. Pero ustedes también pueden formar su propio grupo, su propio equipo evaluador, autoevaluador, donde hayan profesionales y usuarios. Y se pueden autoevaluar y pueden recoger la opinión de los distintos miembros del equipo, la opinión de los familiares, la opinión de los usuarios, la autoobservación de sus propias prácticas y generar procesos de aprendizaje en cómo respetar mejor los derechos humanos, cómo promover mejor los derechos humanos. Bueno, en nuestra experiencia, en el estudio que hicimos en centros ambulatorios, con este instrumento de calidad y derechos, o quality rights, como se llama en inglés, entrevistamos una serie de usuarios que nos enviaron distintos centros de tratamiento y los 4 seleccionados fueron capacitados durante un taller de 20 horas, que era tanto teoría como práctica incluso en dispositivos de salud mental. Y luego, durante la implementación de la evaluación, cada usuario participó en una dupla con un profesional para evaluar cada uno 3 o 4 de los centros, que fueron la muestra de 15 centros que nosotros evaluamos. Contarles el pincelada de los resultados. El instrumento tiene 4 temas para centros ambulatorios. Como expliqué, lo aplicamos en 15 centros ambulatorios seleccionados al azar a lo largo de todo el país. Bueno, por el norte solamente tocó hasta Valparaíso, desde Valparaíso hasta Chiloé fueron los centros que quedaron seleccionados. Y aquí se ponen los puntajes globales, totales, para los 4 temas, los grandes temas que incluye el instrumento. Cada tema tiene varios estándares y cada estándar tiene varios criterios para definirlo. Hay un 5.º tema que se aplica solamente a centros con 24 horas de permanencia, como son los centros de las UCIP, como son los hogares protegidos. Y aquí entonces tenemos los valores máximo, mínimo, y al centro, entre medio de los dos, está la mediana. El valor mediano, ¿no es cierto?, de los 15 centros. Como ustedes ven, los valores estuvieron relativamente aceptables para el tema salud, el tema capacidad jurídica, el tema protección contra el abuso y los tratos crueles e inhumanos y degradantes. Pero aún así hubieron centros que tuvieron un cumplimiento del solo alrededor del 50%. Hubieron otros que estuvieron más altos, cercanos al 90%. Nadie en el 100%. Pero la inclusión en la comunidad, el tema de inclusión en la comunidad, de lo que hacemos para lograr la inclusión en la comunidad, estuvimos con una mediana de 50%, de muchos centros bajo el 50%, la mitad de los centros estaban bajo el 50% de cumplimiento. La otra observación muy interesante, que tiene valor estadístico significativo, fue la diferencia en las entrevistas de lo que señalaron los equipos en comparación con los usuarios y los familiares. Ustedes ven, en celeste es el puntaje que dieron los usuarios, en amarillo el puntaje que dieron los equipos formados por profesionales, administrativos, auxiliares, y en este celestito más claro o verdecito, los familiares. Salvo para la escala de salud, el tema salud, donde, como ya dije, habían varios estándares,
donde fue parejo, no hubieron diferencias significativas. En los otros 3 estándares y en el estándar global hubo diferencias significativas entre el equipo, en amarillo, y los usuarios y familiares. Y donde las diferencias fueron mayores fue precisamente en inclusión en la comunidad, donde en promedio usuarios y familiares evaluaron un cumplimiento de solo un 50% en estos centros, mientras que los profesionales consideraban que el cumplimiento era sobre el 70%. Entonces hay una diferencia muy importante de percepción de cómo se sienten que lo están haciendo los equipos y cómo perciben los usuarios y los familiares los mismos estándares. Y aquí entonces esto nos invita a que hagamos participar, abramos las puertas a la participación de usuarios para saber qué piensan ellos de cómo lo estamos haciendo y poder mejorar nuestras prácticas, nuestra calidad, nuestro respeto de derechos humanos en los distintos dispositivos de salud mental, incluidas las UCIP. No tenemos tiempo para revisar todos los estándares, solamente a modo de ejemplo mencionar un solo estándar que me parece crítico en salud mental, que es el que figura ahí, ¿no es cierto?, de que todo lo que hacemos como tratamiento, rehabilitación, apoyos, deben ser parte de un plan de recuperación que no es conducido, que no debería ser conducido, dice la Organización Mundial, por nosotros, los profesionales, sino que debería ser conducido por los propios usuarios. Ellos deberían ser dueños de su plan de recuperación. Nosotros podemos dar insumos, podemos dar sugerencias, pero finalmente la decisión como ciudadanos, respetando el artículo 12 de la Convención del derecho a la capacidad jurídica, son los usuarios los que tienen que decidir cómo va a ser su plan. A eso nos invita la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, de modo que todo esto contribuye a su capacidad para vivir en forma independiente en la comunidad. Y fíjense, otro aspecto de nuestro estudio muestra que hubo una correlación significativa entre los que tenían un puntaje más alto, los centros que tenían un puntaje más alto en este estándar de plan conducido por los usuarios. Ninguno cumplió el 100%, el cumplimiento de este fue bastante bajo en general, pero algunos se acercaron más alto, tuvieron alrededor del 50% y otros mucho más bajos. Y eso, el mayor cumplimiento con este estándar, se asoció con una mayor adherencia de las personas con primer episodio de esquizofrenia. Miren la importancia de esto, de que los usuarios se empoderen, de que los usuarios asuman el plan de tratamiento, el plan de recuperación, mejor de hablarlo de recuperación que de tratamiento, o como hablan los documentos del Ministerio de Salud de plan de cuidados, pero debería ser un plan de recuperación. El plan de recuperación, mientras más conducido por los usuarios es, vamos a tener usuarios más satisfechos y que adhieren mejor al tratamiento. Bueno, también a modo de ejemplo, para que se formen una idea, 2 de los criterios de este estándar figuran ahí, donde se especifica en mayor detalle cómo tiene que ser este plan integral de recuperación, las metas y los objetivos
deben ser puestos por las propias personas. Y este concepto de conducción, cuando tradujimos el instrumento desde el inglés, este fue el término más discutido, la conducción. ¿Qué significa conducir? O si conducción era la palabra que mejor traducía del inglés. Y estamos convencidos que es la mejor palabra. Significa que la persona tiene que tomar el volante, el acelerador, los frenos de su recuperación y conducirlo en la dirección que ella quiere, a la velocidad que ella desee. Y que sean revisados periódicamente por el usuario y por el equipo. Bueno, con esto estoy terminando esta presentación. El sentido de todo esto, de contarles esto, es invitarlo a que estudien más estos temas. Está el documento en la plataforma, lo pueden ir revisando a poco, digeriendo qué es lo que dijo las Naciones Unidas, qué firmó Chile frente a Naciones Unidas en cuanto a derechos de las personas con discapacidad, qué dice la Organización Mundial, cómo se deberían aplicar estos derechos en los dispositivos de salud mental, cómo se deberían aplicar en la UCIP, cómo se deberían aplicar en los centros de salud mental comunitarios, cómo se deberían aplicar en los futuros hospitales de día que se abran en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Entonces, invitarlos a informarse, invitarlos a mirar sus propias ideas, sus propios pensamientos sobre esto, conversarlo, reflexionar sobre esto, dialogar sobre esto. ¿Cómo nos mueve desde adentro todas estas cosas? ¿Qué actitudes nos nacen así como espontáneamente? ¿Qué conductas favorecen o frenan el cumplimiento de estos derechos? Esa es la invitación. Esa es la invitación. Y lo pongo en estamos todos invitados. Yo también me invito a mí mismo a seguir revisándome, a seguir aprendiendo. Está en evolución todo esto de los derechos humanos. Hemos visto que una evolución desde Pinel hasta nuestros días y tenemos que seguir aprendiendo para hacerlo mejor, porque en la medida que respetemos estos derechos humanos de mejor manera, las personas van a lograr niveles de recuperación superior, van a estar más satisfechos con los servicios que prestamos, van a tener mejor adherencia con todos los tratamientos, con todos los cuidados, con todos los programas que se comprometan a participar. Esa es la invitación y muchas gracias.